Buenas noches, bienvenidos a Econ Spain. El día de hoy vamos a presentar la tenosinovitis de Kervain, una patología bastante frecuente en la muñeca, sobre todo en esos tiempos donde el trabajo remoto y el estudio remoto se han vuelto cotidianos. Revisaremos en primer término la anatomía. Ustedes pueden ver aquí en la muñeca tenemos pasaje de tendones que van del antebrazo a la mano a través de unas correderas. Y en la primera corredera encontramos a dos tendones, el abductor largo del primer dedo, aquel que ven aquí, y el extensor corto del primer dedo. En la anatomía al detalle podemos ver aquí el músculo abductor largo del primer dedo que va a insertarse en la base del primer metacarpiano y el extensor corto del primer dedo a la base de la primera falange. Ambos tendones recorren y a nivel del estiloides radial se presenta la patología. Vamos a ver algunas consideraciones generales. La tenosinovitis de Kervain es una patología sobre todo en el sexo femenino, donde un promedio de 4 a 5 veces más frecuente que en el varón. También en la edad media de la vida. Y hay unas predisposiciones de enfermedades que pueden llevarnos a la tenosinovitis de Kervain, como son las enfermedades inflamatorias, la artritis reumatoide, las enfermedades tiroideas, eh, la gestación, por ejemplo, el parto, porque hay una relajación y engrosamiento de tendones. Dentro de las causas están las actividades repetitivas y con tensión a nivel de esta primera corredera, como en este caso una labor manual. Aquí otra labor manual, el repujado, por ejemplo, aumento de tensión y compresión de esta primera corredera en el primer dedo, en este repujado. Las actividades deportivas o recreativas también que utilizan el primer dedo. El tipeo, el escribir en la computadora, sobre todo como habíamos referido en estos tiempos de pandemia, donde el trabajo remoto por largas horas continuadas ocasiona un incremento de la atención a nivel de esta primera corredera. Ni hablar del uso de celulares, con el uso de las redes sociales, el WhatsApp, la constante digitación ocasionan un aumento en este caso de la fricción a nivel de la primera corredera. Veamos qué ocurre en esta patología. Hay varias etiologías en la tenosinovitis de Kervain. Por ejemplo, incluyen el trauma que puede ocasionarse directamente, el aumento de la fricción, anormalidades anatómicas, la compresión, el microtrauma repetitivo, enfermedades inflamatorias o el volumen incrementado, como referimos en la gestación. Ocurre que este primer tendón, esta corredera, con su vaina tendinosa, pasan a través del retináculo extensor y ocurre aquí esta fricción, la disminución al pasaje, edema y proliferación. Para el diagnóstico, en realidad, se usa la clínica. Posteriormente se pueden usar exámenes diagnósticos que son complementarios o confirmatorios. En el examen clínico pueden ver una prominencia a nivel del estiloides radial. Aquí tenemos un aumento, pueden ver ustedes esta prominencia a nivel del estiloides. Y para el diagnóstico confirmamos con el test de Finkelstein. En este test hacemos una desviación cubital con una flexión del primer dedo, ocasionando una tensión, presión sobre esta primera corredera, sobre el estiloides y el retináculo. Como aquí pueden ver el diagrama, aquí está relajado el tendón y en el momento de la desviación cubital ocasiona una tensión sobre el estiloides radial, incrementando el dolor, confirmando el diagnóstico clínico. Si tenemos alguna duda del diagnóstico o posteriormente a un tratamiento previo, podemos utilizar la exploración diagnóstica, en este caso la ecografía. La ecografía es un examen práctico, rápido y cómodo respecto a la resonancia magnética, por ejemplo, que se ha convertido hoy en día en un diagnóstico frecuente y diría yo de elección. Aquí en esto colocamos el transductor, que es esta sonda por donde va a obtener la imagen, en este caso del tendón, en dos cortes, corte transversal y corte longitudinal. Pueden ver ustedes aquí el hueso, este es el tendón,
corte transversal y longitudinal, y aquí la efusión, la proliferación y el retináculo extensor. Si le hacemos un esquema, pueden ver ustedes en anaranjado aquí el hueso, el tendón, la efusión, la proliferación y el retináculo extensor. Una vez confirmada el diagnóstico, procedemos al tratamiento. Para el tratamiento, la primera elección del tratamiento es el reposo, el cese de la actividad que ocasiona la inflamación de esta primera corredera. Procedemos luego a la inmovilización. En este caso, con un ortético se utiliza el ortético para reposo de la muñeca y en una extensión o abducción de 30 grados de este primer dedo para relajar estos tendones. Luego utilizamos también la terapia física, no sin antes haber utilizado los antiinflamatorios, que son frecuentes utilizar, y posteriormente la terapia física. Como vemos, aquí se utilizan agentes físicos como el láser, el ultrasonido, no solo para disminuir la inflamación, sino para producir la regeneración de estos tejidos lesionados, como tendones, ligamentos y el retináculo. Utilizamos también algunos inmovilizadores dinámicos, como en este caso el taping. Hay personas que por más que se le diga, dicen que no pueden guardar el reposo porque tienen una necesidad de trabajo. Entonces se utiliza el taping, puede inmovilizar dinámicamente y pueden hacer algunas actividades. No obstante, se le dice que baje la carga y la intensidad y el volumen del trabajo repetitivo que está ocasionando esta inflamación de la primera corredera extensora. Para el tratamiento también se utiliza la terapia ocupacional. En la terapia ocupacional se utiliza la confección de ortéticos en reposo, se dan aditamientos para la labor diaria que tiene el paciente, según la función que tenga, una labor manual, digitación, el uso de manualidades, trabajo, se le dan aditamentos para el mango, cómo debe hacer la presión, la tensión y la fuerza. Eso es importante para evitar, no solamente para el tratamiento, sino para futuras lesiones. Si todo esto no ha funcionado, en este caso el reposo, la inmovilización, los antiinflamatorios y la terapia física, utilizamos las infiltraciones. Las infiltraciones se han hecho por muchos años, con buenos éxitos y resultados en manos expertas. En este caso se utiliza un antiinflamatorio, que es un corticoide, unido a un anestésico local, el cual se coloca en la primera corredera, pero no en el tendón, sino en la vaina tendinosa o entre la vaina y la corredera extensora, pero nunca se infiltra el tendón. Lo que hay que evitar aquí es lesionar algún vaso o una arteria. Obviamente esto se utiliza con gente experimentada en poder hacer este tratamiento. Pero hoy en día existen las infiltraciones ecoguiadas. Las infiltraciones ecoguiadas dan una buena efectividad en el tratamiento y sobre todo seguridad, evitando lesionar órganos nobles, como en este caso la arteria y el nervio, sobre todo una rama del nervio radial, que puede lesionarse en este tipo de infiltraciones. Vamos a revisar aquí cómo se realiza un procedimiento de infiltración bajo guía ecográfica. Colocamos el transductor, aquí está ya la aguja con la infiltración, y en este corte en plano vamos a ver el perfil, aquí está ingresando la aguja, el trayecto evitando alguna arteria, algún nervio y sobre todo la lesión. Y se coloca, se posiciona dentro de la vaina, como pueden ver ustedes aquí, y no se infiltra el tendón, es alrededor. También se logra entre la corredera y la vaina, pero nunca se infiltra el tendón. ¿Sí? Eso es importante porque se lesiona el tendón y puede posteriormente ocurrir un desgarro. Se ha visto consecuencia de algunas infiltraciones que se han infiltrado el tendón, ocasionan un desgarro porque se degenera. Bien, para aquellas personas que no han respondido a ninguno de los tratamientos anteriores, se utiliza la liberación en este caso. Puede hacerse también hoy en día ya una liberación bajo guía ecográfica con buenos resultados. Y si no, se utiliza la cirugía. La cirugía también se utiliza en dos modalidades. Bajo guía endoscópica se utiliza esta liberación de estas correderas extensoras y la cirugía abierta, que es la clásica, ya para el último de los casos, cuando no ha respondido a ningún tratamiento, se utiliza esta liberación quirúrgica. Bien,
Hemos revisado la tenosinovitis de Kermadin, les damos las gracias a nombre de Econ Spain y nos vemos en una próxima oportunidad.